Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a explicar acerca de algo que muchas veces me han dicho que si soy ateo. No, no lo soy. Lo que pasa es que mi punto de vista de la espiritualidad es muy minimalista, porque pienso que cuando uno aparta toda distracción del medio, aparta toda elevación sobre aquello que debe ser observado, permaneces ahí donde tienes que estar. Entonces, como pienso que la espiritualidad no trata de rendir pleitesía a ningún dios, sino de convertirse uno a sí mismo en un fractal de Dios, desde este punto de vista, que es un punto de vista compartido por el hermetismo y el Tao, pues no considero necesario tener a Dios muy presente. Y eso no significa que sea ateo. A continuación voy a explicar el porqué de esta postura. No hagáis caso de este dibujo, no explica la postura de creer al 100%, es otra cosa que no tiene nada que ver, que lo explicaré más tarde. Vale, entonces tenemos aquí no creer al 100%, una línea, eh, creer al 100%, a ver si se ve bien, una línea, y la neutralidad, que sería el punto donde se encuentran el no creer con el creer. Es decir, aquí sería no creer al 100%, aquí sería al 50%, aquí el 25%, hasta llegar al 0%, y aquí sería al 100%, 50%, 25%, 0%. Digamos que se anularían, ¿vale? En la neutralidad. Entonces, hay métodos que yo desarrollé cuando me encontré pues muy perdido y que solo funcionan cuando uno, digamos que aparta todo lo demás, porque el creer en exceso al final hace que ciertos métodos sutiles que uno puede emplear para salir de situaciones muy difíciles funcionen, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que estáis en una situación en la que os están acosando en el trabajo o en el colegio o en cualquier otro lugar y ya nada funciona. Nada funciona porque es algo terrible, es algo que estáis padeciendo en el día a día y entonces buscáis una salida, ¿vale? Pues esta salida puede consistir en crearte una imagen mental en la que tú sitúas a esa persona que te está fastidiando eh, delante del todo, ¿vale? Y le señalas con un dedo, diciendo, yo no estoy haciendo nada para merecer esto. Haz algo tú. Pero no como diciéndole al todo, haz algo tú, sino como exponiendo esa maldad, ¿vale? Exponiendo esa maldad, como instando a que algo suceda y que tú no formes parte de ello. Es decir, darle esa responsabilidad, la responsabilidad del juicio, a el todo, ¿vale? Esto puede ser bueno y malo. Todo depende de cómo te enfoques. Es decir, si tú eso que estás discerniendo te lo crees al 100%, digamos que partes de aquí de la neutralidad y te vas al 100%, ¿vale? Pero estando en el 100%, digamos que necesitas hacer cábalas, necesitas reforzar esa creencia de alguna manera, incluso investigar
decir, a ver, voy a leerme libros, a ver, y ya acabas haciendo, pues, como digo, cábalas muy complejas en las que tú te instas a creer más para de esta manera reforzar esa imagen, esa ilusión que te has creado, que puede ser de ayuda, pero puede ser verdad o puede ser ficticia, ¿vale? Y si tú te vas al lado de el creo al 100%, estará tu parte de no creo en conflicto, no creo en esto que estoy haciendo. Esa parte estará en conflicto con la otra. Y estará siempre rebotando, generando diálogo mental, ¿vale? Entre si esta postura, esta imagen que te has hecho para ayudarte a ti mismo, esta imagen en la que tú instas a que el todo, digamos que emita un juicio en base a que tú estás siendo víctima de acoso totalmente inocente y te están haciendo mucho daño, siempre, siempre, siempre evitar deseando un mal, simplemente presentando ello que está sucediendo. Pues si tú te lo crees demasiado, digamos que esta parte y esta entran en conflicto, ¿vale? Esto funciona mucho mejor desde la neutralidad. En todo caso, habiendo emprendido este camino, en ocasiones necesitarás creer mucho, en ocasiones verás que atravesarás esta línea, que estarás yendo demasiado lejos y que te instarás a ti a creer en exceso para enmudecer esta otra parte que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que haces para solucionar esto? Generas bloqueos, bloqueas esta parte. Esta parte de no creo al 100% la bloqueo, ¿vale? Entonces, si tú te hallas aquí y necesitas proyectar con más fuerza esa imagen, te vienes hacia aquí. Si necesitas volver otra vez al realismo, a la realidad, porque ves que te vas a exceder, ves que estás yendo demasiado lejos, pues puedes volver otra vez hacia aquí. Y dentro de tu mente, pues, no generarás ningún bloqueo, no generarás ninguna controversia, ¿vale? Siempre estarás ahí en tu centro, donde has de estar, ¿vale? Entonces, esta es una manera fantástica de tú, pues, simplemente actuar en base a cómo te sientas en cada momento sin generar durezas, sin ir en contra de lo que sientes, de tu sentir. Uno no puede ir en contra de su propio sentir y queriendo creer más y más y más y más para reforzar esta imagen y creer que creyéndotelo más va a ser más real, ¿vale? Al final yo siempre cuando estaba en esta tesitura siempre perdonaba, decía, no, no quiero ninguna consecuencia, todo ese mal me lo he comido yo, lo he superado, no quiero ninguna consecuencia hacia mi agresor. Y es algo que puede ser una ficción que simplemente me ha ayudado a superar el trance, o puede ser verdad. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene que esto haya sido real o haya sido una ficción? Es que no tiene ninguna importancia. Haya sido real o haya sido una ficción, me ha ayudado a mí a escapar. He creado una imagen que me ha ayudado a escapar. Entonces, cuando tú estás aquí, digamos que
piensas, son dos caras de la misma moneda. Entonces, creer o no creer en Dios es que no importa, porque sin saber si esto que me ha llevado ha sido real, o ha sido real, o ha sido irreal, la verdad es que el resultado ha sido el mismo. Es como cuando yo a veces hablo de que el ateo considero que está por encima del que sigue una religión, porque es que el que es ateo sigue una línea de neutralidad, no se niega a sí mismo, porque muchas veces las religiones llevan a transgredir tu naturaleza. Y digamos que si bien para mí el buscador espiritual es el más elevado, el ateo para mí es una persona que no se niega a sí misma, ¿vale? Entonces, si al final lo importante es ser uno con el todo, si al final lo importante es hallar tu centro, ¿qué importancia tiene ser ateo o no serlo? El ateo al fin y al cabo vive sin dicotomías, porque no sigue la pauta ninguna religión. ¿Qué importancia tiene? ¿El ateo se merece menos el cielo? Si actúa en base a su naturaleza y no se niega, no transgrede su naturaleza porque no vive en base a normas. No estoy diciendo que sea ateo. Digo que es que... Y yo muchas veces cuando hago vídeos hablo como un fervor creyente. Y no es que sea un creyente fervoroso de la alquimia. ¿Qué decir del Tao, que es simplemente una filosofía? ¿Vale? Sino que, como estoy hablando de alquimia, pues tengo que enfocarme en que existe un todo, ¿vale? Y en ese momento, como estoy hablando de algo místico, me sitúo aquí, en creer. Y hay muchas personas que me dicen, pero Carlos, ¿no me has dicho que no hay que creer tanto en Dios? No confío en tu criterio, me dicen algunos. Digo, no, simplemente yo estoy aquí. Lo que pasa es que cuando hablo de espiritualidad me tengo que situar aquí. Ya está, yo no veo ningún problema en todo eso, ¿vale? Otra cosa de la que he hablado es que, claro, es que tú tienes que estar aquí observando tus raíces. Tienes que estar en tu subconsciente. Tu subconsciente es tu oscuridad. Has de estar ahí observando tus raíces. Aquí hay un ojo que está mirando un ratón que está royendo tus raíces. Y entonces tú estás ahí observando, ¿vale? Mientras tú estás ahí en un estado neutral, puedes observar este ratón. Puedes determinar qué engendró este ratón, que este ratón es un demonio tuyo propio. Puedes observarlo, puedes determinar qué lo engendró. En el momento en que determinas qué lo engendró y cuándo se engendró, digamos que este ratón desaparece, ¿vale? ¿Qué pasa cuando uno cree mucho en Dios y en la espiritualidad y en la luz y todo esto? Todas estas creencias tan positivas, tan luminosas, te envuelven en una burbuja y te elevas. Ya no estás aquí, estás aquí y no te estás observando. Cuando uno, digamos que pone tanto hincapié en la religión y oh, qué bien, incluso aquellos que no siguen una religión, que se enfocan en la espiritualidad, pero en cualquier caso, tanta creencia genera autocomplacencias y estas autocomplacencias te elevan, ¿vale? Ya no estás aquí observando, estás aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, voy a explicar uno de los dos métodos que yo utilicé para escapar de la depresión. Digamos que siempre observaba mucho mi diálogo mental. Intentaba extraer del diálogo mental los motivos,
los motivos que me habían llevado a esa situación. Más que nada, determinar qué decía mi mente, intentar interpretar qué me estaba diciendo mi mente, pues durante ese diálogo mental, que es como una, una autocompasión, ¿no? Esa autocompasión es como tener una madre dentro de ti que te dice, ay, pobrecito, qué mal te ha tratado la vida, hay que ver. Y claro, eso es como un veneno que está ahí retroalimentándose. Y esos estados mentales te llevan a más. Si no eres capaz de ponerle freno, esos estados de la mente te llevan a más. ¿Vale? Yo encontré dos formas de enfrentarme a la depresión. Una fue ser consciente de que los diálogos mentales tenían subidas y bajadas y determiné que esas subidas y bajadas venían engendradas por mareas de emociones. Es decir, cuando una marea de emociones subía, el diálogo mental era creciente. Cuando una marea de emociones caía, el diálogo mental caía también. Y me pregunté, ¿por qué estos momentos de silencio entre marea de emociones y marea de emociones? ¿Por qué? Y determiné que en sí la causa era que la marea de emociones era lo que aupaba ese diálogo mental. Entonces decidí, ante un diálogo mental que había sido elevado por una marea de emociones, cuando ya no tuviese necesidad de seguir con ese diálogo mental, seguiría repitiéndome lo mismo una vez pasada esa marea de emociones, para poder yo observar ese diálogo mental ya sin esa marea de emociones. ¿Qué sucede entonces? Pues que al no estar alimentado ese diálogo mental por la marea de emociones, te das cuenta de lo banal, lo burdo y lo absurdo que es ese diálogo mental. Y entonces puedes escapar de él con más facilidad, aceptando que lo peor puede pasar. Es que al final lo peor son los autoengaños, ¿vale? Otra forma que encontré de escapar del diálogo mental fue observando qué me inspiraba a mí el diálogo mental. A mí el diálogo mental me traía una imagen recurrente a la mente. Pareciera que dentro de mí hubiese un enano bastante desaliñado, gordo, calvo, se parece a mí, y que se me ponía así como un italiano a llorarme para incitarme a mí ese estado de ánimo. Era como una imagen mental que me creé yo mismo para describir ese estado de la mente en el que estaba, ¿vale? Entonces, visualizando este enano, dije, es que realmente es como si algo dentro de mí quisiera llevarme a ese estado. No es que tenga desdoblamiento de personalidad, fue simplemente una imagen que me creé yo mismo, fue una imagen mental que me creé yo mismo para poder observar mejor esa emoción. Y entonces dije, voy a usarla, voy a usar esta imagen. Y entonces cuando era consciente de que una de estas mareas subía, visualizaba a este personaje haciéndome así. Y entonces yo lo que hacía es que en ese momento me daba cuenta, observaba a este enano, lo miraba con rabia, con furia, como diciendo, tú no me vas a meter más diálogo mental en la mente, ¿vale? Y él, al darse cuenta que yo era consciente de su estratagema,
se hacía más pequeño. Se hacía más pequeño, yo me hacía más grande y entonces corría detrás de él para pisarlo, como una cucaracha, como eh, negando, negando o digamos quitándole poder sobre mi mente. ¿Vale? Esta es una imagen totalmente ficticia, ¿vale? No obstante, en el momento en que tú proyectas esta imagen, has de creer en ella como si realmente fuese cierta, ¿vale? Como si realmente estuviese pasando así de esta manera. Y cuando crees en exceso, has de volver a la realidad. Y entonces vas rebotando entre estas franjas para creer y tomar fuerza, no creer, volver a la realidad. ¿Vale? Esto lo empleé para muchos problemas que tenía que superar. A veces me sentía bajo en energía y me creé una imagen mental que fue una ayuda. No es que diga yo que esto sea así, simplemente fue un apoyo, ¿vale? Una imagen en el que iba paseando por la calle bajo un sol radiante y me imaginaba que el sol me llenaba de energía, me metía oro en el corazón, que sus rayos de luz eran oro y que ese oro lo metía en mi corazón y que me elevaba el estado de ánimo. Y lo mismo, digamos que en un momento dado tienes que creer, tienes que volver a la realidad, tienes que volver a creer para volver a coger energía, tienes que volver a la realidad. ¿Y sabes qué pasa? Que al final de tanto rebotar, simplemente vas por esta línea y ya está. Y esto es lo que explico y no me entienden. Y no me entienden. Me dicen, es que eres ateo. No, no soy ateo. Entonces, ¿qué? No, es que ahora me estás hablando de espiritualidad y de alquimia y de esto. Bueno, porque ¿cómo no voy a hablar desde este punto de vista? No obstante, incluso cuando hablo de alquimia, a veces se me escapa una sonrisa porque digo, parezco un dogmático. Y entonces me vengo aquí otra vez, al no creer, ¿vale? Pero que, como digo, hay muchas técnicas que uno puede utilizar para apoyarse, para resolver problemas y que se han de enfocar desde la neutralidad. También quería comentar algo más, que es que yo siempre he sido una persona bastante incendiaria. Eh, con el tiempo pues me he ido moderando porque he tenido muchos problemas y claro, he tenido que ir superando. Entonces, en algún vídeo puede ser que vaya un poco más allá de la línea del bien y del mal. Pero bueno, solamente que lo sepáis, que en algún vídeo pues puedo llegar a excederme un poquito cuando hablo de las religiones y tal. Pues nada más. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os pido que lo compartáis. Estoy teniendo problemas con Telegram para compartir mis vídeos. Tendré que compartirlo a través de otro número de teléfono. Las personas que están en Telegram, muchas de ellas, pues me reportan como spam y, y me bloquean Telegram. Y la verdad es que me siento mucho más reconfortado cuando hago un vídeo y veo que está llegando a mucha gente. Considero que el trabajo tiene más utilidad. Ya lo tiene para las personas que están, ya lo tiene, desde luego. Pero a mí me reconforta ver que está llegando a mucha gente. Y que Telegram me bloquee cada 2 por 3 me fastidia. Bueno, darle un like y comentar a ver qué os parece. Sin nada más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.